Saludos nuevamente. Entonces, ahora vamos a continuar con, con el tema 2 correspondiente a la unidad uno. Entonces, el tema 2 ya es un tema asociado a las características que me describen o que comparten todos los seres vivos. Tanto el tema uno como el tema 2 y el tema 3 son todos temas relacionados a qué es la vida. Son todos temas relacionados a describirme qué son los seres vivos, qué requerimiento tienen y cuáles son las características que debe poseer un organismo para ser considerado un ser vivo. Y de ahí viene la pregunta de qué es la vida. La vida es un concepto relativamente complejo de describir, es muy difícil de definir a veces. Sin embargo, hay una serie de características que nos permiten diferenciar a los objetos o los organismos de ser vivos y no vivos. Y estas características son siete, como la pueden ver en la pantalla, y en adelante vamos a describir y explicar cada una de estas características por separado. Lo primero es vamos a conversar sobre todas y cada una de las características en orden numérico. Empezando porque todos los seres vivos deben tener una organización específica. ¿A qué me refiero con organización? Todos los seres vivos van a estar organizados y formados por células. Y la célula es considerada la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Para tú calificar y ser un ser vivo, tienes que estar formado de células. Y internamente la célula se organiza de forma diferente dependiendo el tipo de célula. Hay algunos organismos que pueden ser están formados por una sola célula, como sabemos bien, el reino de las bacterias y arqueas son unicelulares, pero también tenemos una gran diversidad de seres vivos que son pluricelulares, que están formados por más de una célula, formándome estructuras más complejas y especializadas. Así como dije, algunos ejemplos de organismos unicelulares está la ameba, las bacterias y algunos organismos fotosintéticos unicelulares. Y esta sola célula es una unidad fisiológica también de estos organismos porque esa sola célula puede llevar a cabo todas las funciones metabólicas y biológicas de ese organismo. Por otro lado, los organismos pluricelulares o multicelulares van a estar organizados en miles o millones de células y todas esas células van a trabajar de forma coordinada para garantizar que ese individuo pueda cumplir todas sus funciones metabólicas, fisiológicas para mantener el organismo vivo. Y ya obviamente algunos de los reinos mayores, como las plantas, los animales y los hongos, son organismos multicelulares. Otra de las características que debe poseer todo ser vivo es la capacidad de tener un metabolismo y alcanzar la homeostasis en muchos procesos metabólicos. Antes de continuar, vamos a definir metabolismo. El metabolismo son todos los procesos químicos mediante el cual los organismos utilizan la energía y producen gasto de energía para lograr todas sus funciones vitales. Y todos estos procesos metabólicos van a ocurrir dentro de la célula. Ahí les coloco una definición más simple de metabolismo que la pueden leer. El metabolismo, casi si queremos ver qué es el metabolismo tiene impacto en todas las funciones vitales de los organismos, desde cómo funciona el sistema digestivo tenemos que ingerir alimentos, estos alimentos se tienen que romper o digerir por unas enzimas especializadas para nosotros poder aprovechar esos nutrientes y construir nuevos nutrientes o nuevos compuestos que mi cuerpo necesita para tener sus funciones normales, para funcionar de forma normal. El crecimiento también son actividades metabólicas, la reproducción y así sucesivamente muchas otras funciones vitales del organismo son parte de reacciones metabólicas y la homeostasis.
También tenemos la reparación de los tejidos y la reparación celular, como es la cicatrización. El proceso de respiración implica una serie de procesos metabólicos importantes y de homeostasis, ya que cuando nosotros respiramos, eso involucra un intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono que tenemos que tener siempre en un equilibrio en nuestro medio interno. Ahora, el metabolismo se divide en dos fases, el anabolismo y el catabolismo. Y todos estos procesos metabólicos tienen que mantenerse constantemente regulados para conservar nuestro medio interno en equilibrio. Y esta capacidad de nosotros poder mantener todos los componentes dentro de mi cuerpo en equilibrio es lo que se llama homeostasis. Le coloco aquí una tabla comparativa de lo que es el anabolismo y catabolismo. Debemos entender muy bien la diferencia entre estos dos conceptos, ya que esto puede salir en el examen. Y así por definición, en el anabolismo se construyen moléculas que el cuerpo necesita y el catabolismo las descompone. Una de los ejemplos más típicos es la alimentación, en la cual nosotros vamos a decir que nos comemos un pedazo de pan. Este pedazo de pan, una vez entra a la boca y llega al estómago, hay muchas enzimas especializadas para romper la molécula, los carbohidratos del pan, que me destruyen o descomponen esas moléculas grandes a moléculas más pequeñas por reacciones catabólicas para que mi intestino delgado pueda absorber esos nutrientes. Una vez esos nutrientes se absorben, se dirigen a diferentes partes del cuerpo y mediante reacciones anabólicas se aprovechan todos esos azúcares para construir algún compuesto que necesitamos. Alguna de las diferencias fundamentales entre anabolismo y catabolismo con respecto a la energía es que el anabolismo requiere energía y el catabolismo la libera. Eh, si queremos poner algunos ejemplos, por ejemplo, todos los aminoácidos que nosotros ingerimos en nuestros alimentos, principalmente en la carne, eventualmente mi cuerpo los aprovecha para construir proteínas, asimismo como la glucosa que mi cuerpo obtiene a partir de los carbohidratos, las convierte en glucógeno. Algunos ejemplos de catabolismo incluyen las proteínas que ingerimos que se tienen que descomponer aminoácidos para poder usarlas. Asimismo, el glucógeno que tenemos se tiene que poder romper para nosotros poder coger esa glucosa para producir energía. Y así sucesivamente. Esta es una tablita comparativa para que le ayude a comprender la diferencia entre estas dos fases del metabolismo, que ellas se encuentran en un ocurre catabolismo, anabolismo. El cuerpo siempre trata de llegar a una homeostasis y rejuega con las reacciones anabólicas y catabólicas según la necesidad que requiera nuestro medio interno o nuestro cuerpo. Otra de las características que tienen todos los seres vivos es que los seres vivos crecen. El crecimiento está relacionado a un aumento de tamaño de las células. Las células pueden tener un tamaño de aumento a nivel individual o también crece el número de células de un organismo. Casi todos los seres vivos, todos ustedes conocen el típico nace, crece, se reproduce y muere. El crecimiento es parte de una de las características principales de los seres vivos, que le ayuda a pasar por diferentes estadios del desarrollo. Y todos los seres vivos van a tener un límite de crecimiento, van a tener un tamaño de nacimiento y luego su tamaño de adultez final. Normalmente cada ser vivo se caracteriza por tener un tamaño específico que lo caracteriza como ser adulto. La irritabilidad es otra de las características fundamentales que tenemos los seres vivos y es sumamente importante ya que todos los seres vivos habitamos en el medio ambiente. El medio ambiente, hay luz solar, hay oscuridad, la temperatura en diferentes partes del mundo puede ser fría, puede ser caliente. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los seres vivos responden a todos estos estímulos externos a partir de sus sentidos, a partir de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Y básicamente la irritabilidad tiene que ver con la capacidad que tienen los seres vivos de percibir y tener una respuesta hacia los estímulos externos. Un ejemplo simple de irritabilidad es que si usted le pone la mano al fuego, usted se va a quemar y su reacción va a ser quitar la mano.
Entonces hay muchos seres vivos que esta respuesta a los estímulos externos le permite sobrevivir, escapar a un depredador y tener una reacción rápida que puede tener repercusiones importantes en la supervivencia de ese individuo. Como lo dije, los cambios que tiene un ser vivo a la respuesta de su medio externo pueden ser provocados por la luz, la temperatura, la humedad, la presión, el mismo contacto, incluso parásitos que tú tienes, incluso sonidos. Si tú eres un ratón y tú escuchas una lechuza, tú sabes que la lechuza es tu depredador, entonces ya tú sabes que tienes que escaparte. Y así sucesivamente hay muchos estímulos que los seres vivos han desarrollado las capacidades para percibirlos y tener una respuesta a ese estímulo. En el caso de las plantas, también el contacto puede provocar una respuesta, como la famosa planta el moribiví, que todo el mundo la debe conocer, que cuando le pone la mano se cierran las hojas. Eso es un ejemplo simple. Otra de las características, la número 5, de las 7 que vamos a tratar en esta clase, es la reproducción. La reproducción es la capacidad que tienen todos los seres vivos de producir organismos semejantes o nuevos. Y me imagino que ya todo el mundo conoce que tenemos dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual se caracteriza porque en ella intervienen gametos o células sexuales, que es la modalidad de reproducción de nosotros los humanos. Y debido a necesitar gametos de diferentes sexos, eso quiere decir que vamos a tener un progenitor masculino y un progenitor femenino. Eh, Hay grandes ejemplos, gran parte de las plantas y los animales tienen reproducción sexual y una de las peculiaridades de la reproducción sexual es que los organismos producen una descendencia variable o diferente a ellos, ya que la información genética de ambos progenitores se mezcla para formarme una progenie con diversidad nueva. En el caso de la reproducción asexual ya no intervienen gametos, un mismo individuo puede subdividirse en otro individuo y formar un clon. Algunos ejemplos de organismos que hacen la reproducción asexual están las amebas, las bacterias, la misma yuca, por ejemplo, la misma papa. Y la reproducción asexual tiene 4 modalidades, que es la bipartición, la fragmentación, la esporulación, Em, y se me queda una, ahora mismo no recuerdo, se la pongo ahora por escrito. Em, entonces, dependiendo del organismo, ay, la gemación, perdón, que se me pasó. Entonces, esos son los 4 tipos, lo vuelvo a repetir, de reproducción, de tipos de reproducción asexual. La fragmentación, la gemación, la bipartición y la esporulación. Puede ser de diferentes maneras y dependiendo el grupo y demás, puede presentar alguna de estas 4 tipos. Las bacterias usualmente se dividen por bipartición. En el caso de la yuca y, por ejemplo, la papa se pueden reproducir por gemación y la reproducción asexual me produce clones, o sea, la descendencia que me produce es idéntica a un solo progenitor. Luego vamos a pasar a la adaptación. La adaptación viene dada por la capacidad o la irritabilidad que tienen los seres vivos. Esta característica va a aumentar la capacidad de sobrevivencia de un individuo en un ambiente. Y al aumentarle la capacidad de sobrevivencia, esto garantiza que ese individuo se pueda reproducir para pasar sus genes a la próxima generación. Y la adaptación, cuando la vemos como una característica en sí, es una característica de las especies, no de un organismo individual. Uno de los ejemplos más clásicos de la adaptación es cómo se fue modificando el cuello largo de las jirafas a lo largo del tiempo. Es uno de los ejemplos más clásicos de la adaptación biológica por el cual Jean-Baptiste Lamarck explicó cómo algunos caracteres iban siendo adquiridos en el tiempo. Por ejemplo, en el pasado yo tengo un grupo de jirafas con cuellos cortos y cuellos largos de la misma especie. Las jirafas se alimentan de un árbol que tiene las hojas verdes altas. ¿Qué quiere decir? Solo las jirafas con los cuellos más largos eran las que podían
sobrevivir, ya que eran las que se podían alimentar y llegaban a reproducirse y que su descendencia pasara a la próxima generación. A lo largo del tiempo, solo las jirafas con cuello largo fueron sobreviviendo y las de cuello corto fueron muriendo porque el cuello largo le permitía adaptarse a las condiciones de su alimento y por ende crecer, reproducirse y poder pasar sus genes a la próxima descendencia. Entonces las jirafas que vemos hoy día y el cuello largo de las jirafas que vemos hoy día es un resultado de una adaptación que ha ocurrido en el tiempo. Y cuando vemos estas adaptaciones y cómo las especies van cambiando en el tiempo, es que podemos hablar de evolución, la última característica que vamos a tratar de los seres vivos, y ya la evolución es la capacidad o propiedad de los organismos de transformarse a través del tiempo. Y hay muchas formas como nosotros podemos ver los resultados de la evolución hoy día y uno de ellos primero son los fósiles. En el Museo Nacional de Historia Natural ustedes pueden ver algunos fósiles. Los fósiles nos dan información de cómo algunas especies eran en el pasado y cómo han cambiado hoy día. Cuando hablamos de evolución, tenemos que hablar de Charles Darwin y cómo este padre de la evolución publicó la teoría de la selección natural que habla de cómo las especies van cambiando en el tiempo en función a cuál, en función a ciertas características que le han dado ventaja adaptativa a todos los cambios que ha ejercido el ambiente sobre ellas y la teoría de la selección natural explica lo que estamos viendo hoy día y cómo las especies han ido cambiando en el tiempo. Con respecto a las características, estas son las 7 características principales que caracterizan a los seres vivos y aquí en la última página pueden ver algunos créditos, así como algunos links de los cuales se sacaron las imágenes y demás en caso de que quieran tener una lectura un poco más extendida. Y eso es todo con respecto al tema 2.